Domingo TV, canales 24 y 69 UHF. Muy buenos días, amigos televidentes. Buenos días a todos. Buenos días, saludos a todos los técnicos de este programa que hacen posible la conexión con ustedes y a ustedes naturalmente. Qué bien que estamos aquí un día más con ustedes en sentido común. Magnífico. Nítido, señores, nítido. Bien. El día de hoy podría resultar muy poco, todas sus horas, para que los dominicanos realmente pongan su memoria y recuerden un acontecimiento trágico que ocurrió hace 23 años, un día como hoy. Me refiero sin duda a la pérdida del pueblo dominicano en la figura política social del doctor José Francisco Peña Gómez, uno de los más grandes líderes de este país y con características extraordinarias en lo personal, en lo político y todas las opciones sociales que un ser humano debe tener. Una gran víctima de su origen y de su color, pero un coloso en el desarrollo personal contra viento y marea. Esa es una de las características que adornaron a este hombre de piel negra, como si el pecado había entrado por la puerta ajena y sentarse y haberse sentado en la puerta del infierno a esperar quizá un pasaje de la Divina Comedia que nunca llegó. ¿O acaso el poema del poeta Virgilio, que predicó constantemente la oscuridad del bosque antes de todas aquellas abrumadoras situaciones que se presentaban? Ahí está. Quizás para Maquiavelo hubiera sido una tarea sumamente difícil poder describir el infierno que tuvo que vivir José Francisco Peña Gómez en su vida. Pero nuestra realidad en un rincón del Caribe, que se llama sin duda República Dominicana, donde desde el 1937, época tenebrosa por la era de Trujillo, y aquel exterminio que nunca se determinó en cantidad, pero en hecho estuvo presente. No importa la cantidad en ese caso. Los hechos ocurrieron, se documentaron y también se fantasearon. Se habla de muchas cosas, naturalmente, con los autores que se han dedicado a borrar nombres de la historia y a poner otros. Aquellos que yo llamo escribidores y no historiadores, o simplemente escribanos. Pero nada de eso importa cuando se trata de una figura de tanta dimensión como fue la de José Francisco Peña Gómez en la República Dominicana. Nacido en el 1937, como ya hemos dicho, pues dejó de existir un día como hoy. Qué lástima que con José Francisco Peña Gómez no fuéramos lo suficientemente justos durante vivía y que aparentemente venimos a reconocer su grandeza después de muerto. Ya el poeta lo había sentenciado. Oh, América infeliz, tú que eres una conocedora de los grandes hombres cuando ya son grandes muertos. Así es.
el reconocimiento a los muertos, dejar que la gente se muera para entonces reconocerlo. Es así. Y ese es nuestro gran ejemplo. Peña Gómez navegó en este rincón de isla durante mucho tiempo. Enseñó, sufrió, se arriesgó y tuvo que enfrentar muchas cosas, entre ellas sus propios defectos, sus errores, todo lo que pueda concebirse en un ser humano, porque de lo contrario hubiera sido de otro planeta u otra especie que no era humana. Hoy este programa Sentido Común ha querido hablar de Peña Gómez. Y ha querido hablar de Peña Gómez por encima de todas las otras cosas que han ocurrido. Y cómo la cadena histórica se mueve en las expresiones sociales de los pueblos. Hay un pasaje importante que en América Latina se desdeña muchas veces, y especialmente en el Caribe. El Caribe ha dado hombres grandes. El Caribe ha resumido en sus calamidades, en su infierno propio, construido por otros, ha tenido que pagar la sentencia ajena. Puerto Rico, Cuba y República Dominicana. Las tres islas mayores de las Antillas, del Caribe antillano. El mundo insular del Caribe antillano, indudablemente que ha dejado su historia y todavía falta más por escribir. Ojalá que no sea el protagonista aquel escribano que conocemos. Gran Peña Gómez. Nosotros podemos decir algunas cosas de Peña Gómez porque hay historiadores que le niegan el espacio histórico a José Francisco Peña Gómez. Y entre ellos hay de todos. Algunos se lo niegan por negro, otros se lo niegan por adversario político y otros se lo niegan por envidia. Pero todos coinciden en negarle ese espacio histórico que ganó José Francisco Peña Gómez. Y como ya hemos dicho, hay de todo, incluyendo el pecado más grande según la leyenda religiosa, especialmente los católicos, la envidia. La envidia es el pecado más grande, más magnificado en todos los preceptos de las leyes católicas. Y Peña Gómez fue víctima de la envidia. Fue víctima de él mismo por ser negro. Y fue víctima de su humildad. Indudablemente que un hombre de esa categoría tenía que tener muchos adversarios, porque bastaba ser un hombre traído de su origen, de su grandeza, de su talento, de su discurso encendido que levantaba las masas del pueblo en cualquier momento. Ese era Peña Gómez en un pueblo, en una isla como la nuestra, donde no podían concebir que un negro en esa magnitud tuviera tantas cualidades. E incito lo de negro porque aquí hay una serie de hipócritas que viven constantemente negreando a los demás en todo sentido. Por eso nos llamamos indios, o no,
nos denominamos indios porque nadie quiso ser negro en el momento oportuno al definir las etnias que de una u otra manera se mezclaron en estos rincones. Pero no podía ser otro para que usted oyera el pronunciamiento. Es negro, pero habla bonito. Es negro, pero es inteligente. Todas esas aberraciones han sido parte de esta nación, pero con una expresión mayúscula frente a José Francisco Peña Gómez. Ojalá que después de 23 años la reflexión, el dolor y quizá aquello, como dice el norteamericano, el guilty complex, sea parte de los adornos que podemos exhibir ante un hombre de la categoría de Peña Gómez. Y hablo con toda esta fluidez en ese sentido porque estoy hablando de algo que siento y que lo viví. Y puedo decirles a ustedes que un día, en mi niñez, conocí a José Francisco Peña Gómez. Y se trataba de un día obligado, porque ese día habían convocado a todos los estudiantes, acompañados de sus maestros, para ir a la iglesia, y a las personalidades del pueblo para ir a la iglesia a recibir el cadáver de Trujillo. Habían asesinado al perínclito Barón de San Cristóbal y allí había que darle sepultura. En la llamada iglesia de Piedra Viva en San Cristóbal, los estudiantes de todas las edades hubimos de hacer fila totalmente erguidos frente al sol calcinante, bien ataviados con nudo de corbata correcto, zapatos limpios, uniformes claros, para esperar al gran maestro que había sido asesinado. En aquel lugar se arremolinaron determinadas personalidades de la vida nacional, algunos de ellos con gritos de toda especie, otros en silencio compungido y otros con la alegría interna sin dejarla entrever. De toda manera allí estaban todos juntos. Ese día, y esto que voy a revelar es parte de la historia vivida. Ese día conocí a personalidades como Euclides Gutiérrez Félix, Vincho Castillo, Manolín Jiménez, José Francisco Peña Gómez, Héctor Cabral Ortega y otros, pero esos fueron los que trascendieron políticamente al futuro y están, y todavía de ellos viven algunos. En ese escenario, recuerdo haber conocido a Peña Gómez mientras conducía al grupo de los estudiantes que le correspondía para darle el último adiós al jefe del Caribe, porque no era de la República Dominicana, sino con la incidencia que tenía el tirano Trujillo. En esas circunstancias, recuerdo como hoy un infante haberse fijado de un profesor que por su característica era además un hombre ya que le saltaba la fama por su verbo, por su nítida voz en la radio y por la enseñanza que impartía. Hay alguna cosa más de ese encuentro que hoy no la voy a revelar porque
indudablemente marchitaría nuestra exposición en este caso. Pero nosotros queremos dejar bien claro, y ojalá que esta presentación que hoy hacemos en homenaje a ese gran hombre, José Francisco Peña Gómez, la podamos colocar en todas las redes para que la gente entienda la visión que Sentido Común ha podido tener de este gran patriota. Que ese sí merece ir al Panteón Nacional. Y no un general de hojalata que andan por ahí vanagloriando, que lo aversó, que lo persiguió, que lo escupió, que lo pateó. No solo a él, sino a la patria dominicana en los tiempos modernos. Y para que no se quede sin que nadie sepa a quién me refiero, al general de hojalata Antonio Enver Barrera. Como tenemos que hacer una pausa, no voy a seguir porque cuando retornemos vamos a seguir sobre José Francisco Peña Gómez. Señor director. Bien, señores, en la pausa, acertadamente me recuerdan el señor Román de que omitimos el año del fallecimiento de José Francisco Peña Gómez. Y queremos decir que fue el 10 de mayo del 1998. 10 de mayo del 1998. Hacía un calor como ahora. No había aire acondicionado. Simplemente en un rincón de un pequeño campo de San Cristóbal, específicamente en Cambita, donde vivía humildemente el líder José Francisco Peña Gómez, ese día 20 de mayo dejó de existir. Dejó de existir dando órdenes y pidiendo ayuda para otros enfermos. Gente que le escribía que tenían tratamiento médico. Él, horas antes de vivir, estaba disponiendo, horas antes de morir, estaba disponiendo órdenes para ayudar a personas que él recordaba que le habían solicitado ayuda. Ese era José Francisco Peña Gómez. Hay una carta de su hijo conmovedora. Ya sabíamos la historia, pero ahora está documentada y lo voy a contar. Un día, José Francisco Peña Gómez, que nunca tenía un centavo disponible en su bolsillo, porque lo que podía tener lo daba a quienes se le acercaban, y disponía de recursos para ayudar a personas especialmente que necesitaban tratamiento médico. Un día, Peña Gómez fue abordado por una persona que estaba sufriendo la enfermedad de su esposa y no tenía con qué comprar los medicamentos y se acercó a Peña Gómez. Peña Gómez, al revisarse los bolsillos, no tenía dinero suficiente para poder ayudar a ese compañero y recolectó entre los presentes el dinerito que tenían, pero no era suficiente. Peña Gómez se montó en el carro, abrió la puerta y calzaba unos zapatos que eran
un regalo que le había hecho a una de esas personalidades que tanto lo querían, y se suponía que se trataba de un par de zapatos caros por quien se lo había regalado. Y Peña Gómez se sacó los zapatos y le dijo, dándole la parte del dinero a aquella persona, diciéndole lo siguiente: yo no sé cuánto cuestan esos zapatos, pero me los puse hace un rato, están nuevos, trata de venderlos y con ese dinero trata de comprarle el medicamento que necesita. Y se fue descalzo. Eso era Peña Gómez, señores. Eso era Peña Gómez. Mucha gente quiere, era un hombre emotivo, mucha gente quiere buscar los errores, los fallos de Peña Gómez, jamás sus virtudes, que son cientos de veces mucho más elevadas que los fallos y los errores que pudo tener, con lo que pudo vivir, porque ya narramos, ya dijimos, todo el fuego de ese infierno de maledicencia que tuvo concentrado contra él. Gente que viven, que levantaron calumnia, que le hicieron de todo. Sin embargo, ahí está. El hombre que por la propia mezquindad nuestra no tiene una estatua donde se le recuerde. Ojalá que algún día alguien, con la sensibilidad que tenemos y con el espíritu que sentimos, podamos levantar un verdadero centro de estudio profundo, especialmente de política y ciencias sociales, aunque existe una fundación, pero una fundación que languidece, porque en realidad simplemente explotan su nombre una parte, pero no porque lo sienten. José Francisco Peña Gómez. Lamentablemente, la historia no lo ha recogido como es, porque los escribanos, como decimos, tienen miedo de la figura como él, aún estando muertos. Esa es la vida. Y quisiera que me presten atención con este trozo de relato que voy a hacer al respecto. José Francisco Peña Gómez simboliza, además de todo lo que hemos narrado, otro detalle. Para algunos puede ser negativo, para otros no, etcétera. Pero es el movimiento de abril. José Francisco Peña Gómez, aún con su dimensión, no ocupó ningún cargo en el gobierno de Juan Bosch, porque él se encontraba sumamente joven y podía esperar mientras que aupaba a otros. Al darle el golpe de Estado a Juan Bosch, Peña Gómez fue perseguido conjuntamente con otros líderes, pero él era la persona más notoria. Sus características lo hacían totalmente visible en cualquier lugar. Y vivió de lugar en lugar, protegiéndolo a algunos fieles amigos, hasta que llegó el proceso de la Revolución de 1965. Y algunos, por olvido, por omisión,
tratan de borrar la participación de Peña Gómez en el proceso conspirativo por la constitucionalidad, por el retorno de la constitucionalidad que encabezaba Juan Bosch a través del movimiento de abril, movimiento cívico que modificó el curso de la historia en la República Dominicana, encabezado por militares y civiles, indudablemente, hombres como Rafael Tomás, Fernández Domínguez, el coronel Lora Fernández, el entonces capitán Mario Peña Taveras, Manuel Ramón Montes Araches y otros militares, y entre los civiles Peña Gómez, Rafa Gamundi Cordero, Napoleón Núñez. Es un lío porque no puedo mencionarlo a todos, pero esos fueron personajes decisivos en el momento histórico del 1965. Y viene el caso por la negativa de algunos escritores, historiadores y otros que tratan de borrar el nombre de Peña Gómez de algunas líneas. Costumbre esta bastante pronunciada en diversos momentos. En ese sábado 24 de abril de 1965, estamos hablando con año, día, a la 1:30 aproximadamente de la tarde, se radiaba el programa Tribuna Democrática. Era una obligación permanente de la población dominicana escuchar. Dos programas mantenían el rating en la población: Tres Patines, la comedia, y Tribuna Democrática, programa político, órgano de difusión del Partido Revolucionario Dominicano. Este servidor, niño, iba ya con las inquietudes periodísticas, dándole seguimiento a todo aquello, junto a mi inseparable amigo Lipe Collado. Y como era una rutina, ese día nos atrapó en la cabina de la emisora, el más grande de los sucesos que han ocurrido después de la independencia de la República y la restauración. El hecho de mayor trascendencia fue la Revolución de Abril. Y en cabina nos atrapó la noticia de aquel acontecimiento. Por nuestra juventud éramos los utilites en ese momento en la emisora, cuando se produce una llamada telefónica y nos tocó, por mandato del director de la emisora, que en una forma muy molesta dice: mira, carajito, coge el fullido teléfono ese, lo dijo de otra manera, que ni siquiera para contestar un teléfono sirven. Entonces, cuando contestamos el teléfono, se trataba de un militar que está vivo todavía,
y es quien me pregunta que si Peña Gómez se encontraba en cabina. Al decirle que sí, me dice que se lo ponga al teléfono, y entonces yo rápidamente llamo y le digo, doctor, lo llaman, y el mismo que me increpaba no hacer nada, me dice, pero pregunta quién es, y vuelvo al teléfono, ¿de parte de quién? Y ahí me dice, dígale que el capitán Mario Peña Taveras. Para mí ese nombre no significaba absolutamente nada, pero se lo repito, y Peña inmediatamente a toda velocidad fue al teléfono. Se trataba del militar que tenía preso al jefe de Estado Mayor del Ejército como punto de partida de la revolución del 1965. Ante aquel acontecimiento, Peña Gómez, después de hablar con ese militar, se sentó frente al micrófono, ordenó poner la Marsellesa como himno internacional y procedió a anunciar los hechos que estaban aconteciendo en los cuarteles dominicanos. Y de esa manera a arengar al pueblo que se lanzara a la calle para apoyar el movimiento constitucionalista. No faltaron minutos para que las arterias más concurridas de la ciudad estuvieran totalmente llenas de gente, especialmente los jóvenes, que hacían sonar los postes del alumbrado que en esa época eran de aluminio, y todo el tiempo esos postes fueron blancos de el golpe que las multitudes daban y las distintas personalidades recorrían las calles hasta copar la ciudad de Santo Domingo en un solo acto humano. Así se produce los primeros minutos del movimiento de abril del 65. La gente en la calle, totalmente llamada por Peña Gómez a través del programa Tribuna Democrática. Y ahora quiero decir lo siguiente. No estamos hablando de alguien que nos contó. Es un testimonio que estamos dando porque fuimos parte casual en ese momento. Y nos atrevemos a decir que sin Peña Gómez, y esto puede decirlo, lo digo con valentía sin temor a equivocarme, si Peña Gómez no toma esa decisión, el movimiento hubiera fracasado. Porque conocemos todo lo que a posteriori ocurrió. Si Peña Gómez no lanza a la gente a la calle a nivel nacional, porque Tribuna Democrática se oía, igual que Tres Patines, se oía en toda parte. Había una emisora que era la emisora líder de aquella época, que era prácticamente un himno obligado, y dentro de ese himno obligado era Tribuna Democrática. Si Peña Gómez no tiene el valor de lanzar de la manera como lo hizo, el movimiento de abril en la parte militar hubiera fracasado en varias horas. Sin temor a duda, puedo decirlo de esa manera. Y repito, es un testimonio, no es un cuento. El que quiera desmentirme, que lo haga, como algunos escritores que le niegan esa participación a Peña Gómez. Eso no es ético. La verdad de un periodismo sano
de una historia real está ahí. Hoy, hace 23 años de la desaparición de ese personaje de nuestra historia, que sin duda alguna, por más que lo quieran borrar, no podrán, así como quieren borrar a otros participantes en la historia republicana de nuestro país. Vamos a la pausa y retornaremos con más contenido en Sentido Común. Bien, señores, una de las cosas que a mí en realidad me gusta es decir las cosas que siento. Yo no tengo temor a decir algo, y tengo el valor también de cuando me equivoco decir que me equivoqué. Hay un asunto, hay dos casos que yo lo quiero tratar. Bastante polémico, con lo que tengo enemigos por eso. Primero, el hecho de que la espontaneidad en un momento determinado coincida conmigo no significa que es un hecho predeterminado. Coincidimos, hay quienes definen la coincidencia por otra cosa, yo no necesariamente, pero hay coincidencia. Por ejemplo, el pueblo dominicano se benefició del asesinato de Trujillo, que ahora en mayo tendrá también su recordatorio. El asesinato de Trujillo, yo le llamo asesinato, y tengo mi versión. Cada uno de los que participaron en la muerte de Trujillo tenían su motivación personal, y hasta ahora yo no puedo decir, porque no lo tengo, que alguno de ellos actuó con sentimiento patriótico. Que al pueblo le benefició la desaparición de Trujillo, de eso no hay duda. Pero ese no fue el motivo de lo que ejecutaron a Trujillo. Y lo dejamos ahí. Ahora hay una serie de escribidores que quieren que esos son los que decimos, los que tuercen las páginas de la historia. Ojalá que alguien pueda descubrirlo. Y no voy a mencionar hoy nombre, lo voy a dejar para el día final de mayo. Que le tengo el perfil de cada uno de los que ejecutaron a Trujillo. El perfil lo tengo de cada uno de ellos. Me ha costado años, pero lo tengo. Para que alguien, familiar o no, enamorado o no, me pueda discutir diciéndome que no es así. Entonces, Trujillo desapareció como persona. Ahora, vamos a ver quiénes posteriormente se beneficiaron de eso, desde el punto de vista personal. Y vamos a encontrar muchos patriotas, entre ellos algunos que quieren llevarlo al Panteón Nacional. Por otro lado, tengo el tema de la corrupción. Solo el espejismo de algunos tratan de justificar que la corrupción se combate metiendo preso a los corruptos, etcétera, etcétera. Eso no basta. Eso no basta. Aquí hay gente que cumplió
condena en las cárceles por corrupción y salieron de la cárcel más ricos que cuando entraron. Y están plenamente viviendo su vida en la opulencia de la riqueza. Entonces por eso le digo que no basta. Es una caricatura. Fíjense ustedes un detalle. La corrupción estaba tipificada de que por acto de corrupción le cabe a la gente de 3 a 10 años. Ahora lo rebajaron a 3. Mañana yo le voy a decir por qué y cómo se logra y por qué quieren 3. Muy sencillo. Porque 3 años, miren a ver el que quiera, algún corrupto de lo que está por ahí, que quiera pagar, a ver si modifican el código para que ellos puedan comprar a un cumplidor. Es decir, en este caso, yo me voy, no me cuesta mucho esfuerzo, yo me voy a la cárcel por los 3 años que le condenen o por el año y medio, porque ya tienen uno de coerción, etcétera. Y entonces, yo me voy, vamos a negociar cuánto me van a dar. Lo que quiero decir que eso no significa nada, absolutamente nada. Pero la corrupción tiene también un corte de condena. Todos los corruptos de los últimos tiempos, o algunos de ellos, lo quieren enjuiciar o lo están enjuiciando. Mientras que los corruptos de ayer son los jueces. Es decir, los mayores corruptos de este país no han sido nunca tocados en el sector privado y en el sector oficial. No han sido nunca tocados. Y las empresas de Trujillo que pasaron a ser riqueza del pueblo dominicano, ¿dónde están? ¿En manos de los corruptos de hoy? No. En manos de unos que nunca han sido enjuiciados. Entonces, el método de la cárcel no es el método más idóneo, aunque sea parte. Si usted toma ahora mismo a un corrupto que le va a echar 3 años porque se robó 4.000 millones de pesos, dígame usted. Dígame usted. Entonces usted me preguntaría, bueno, ¿y qué tú sugieres? Muy sencillo. Hay países donde te marcan, te cortan una mano, un dedo, una oreja, en dependencia del delito. Pero yo no estoy abogando por ese tipo, por esa barbaridad. No, en realidad estoy diciendo lo que hacen cada uno de acuerdo a su costumbre y sus leyes. Pues yo haría algo más sencillo. Te robaste una cantidad de dinero, vamos a ver, tú mismo dime dónde lo tienes, cómo lo tienes, yo lo debo saber como investigador, y vamos a hacer un acto de justicia salomónica, porque aquí se habla mucho de Salomón. Entonces, te robaste 100 millones de pesos, bien, el 70% de eso, apártamelo ahí, te voy a dejar el 30%. Sí, mira qué magnánimo soy, te voy a dejar el 30%. Pero en todos estos periódicos que se publican, que creo que son 5 o 7 periódicos, en esta página central, en esa página central, tú mismo vas a escribir con tu fotografía en la mitad de una, diciendo que tú has sido amonestado por haberte robado lo que no era tuyo. Y por haberte robado. Y hacerme la historia desde cuándo comenzaste a robar y todo. Y
que tú voluntariamente arrepentido estás cediendo el 70% de lo que te robaste y el Estado te está dando el 30% condicionado a otras conductas, etcétera, y trabajar durante viva, aunque sea los fines de semana, en los servicios públicos, en los parques, donde con un uniforme que todo el mundo sepa que tú estás en eso porque cometiste tal delito. Para mí eso tiene mucho más castigo, más severo, que negociar contigo una sentencia y mandarte a tu casa, incluso cuando cumpla la mitad de la pena, todo eso. Entonces, por eso, no crean que aquí se va a hacer justicia con lo corrupto. Mientras no se lleve a un método parecido al menos de lo que planteamos, no hay posibilidades. Nosotros queremos insistir en eso. ¿Cuántas personas por corrupción se han condenado en este país? Dígamelo usted. Es igual que el tema de las empresas y los monopolios. Los monopolios, el monopolio es el mejor negocio del mundo, por eso está prohibido. ¿Por qué es tan evidente que no se puede seguir tolerando? Entonces el capitalismo ha hecho del monopolio un delito aparente, pero permite el oligopolio, que es una sombrilla del monopolio, y listo. Y si no, averigüense aquí quiénes son los dueños de los medios de comunicación, por ejemplo. Díganme. Entonces, dejémonos de tonterías y dejémonos de que nos engañen, de sentirnos bien porque nos engañan y de aplaudir cada día a los dueños de tal cosa y lo de otro, y lo de otro, y lo de otro. No, cuando la base de todo eso, aquí hay media docena por lo menos de la gente más rica de este país que no resisten una auditoría al origen de su riqueza. Pero eso no lo tocan. Aquí hay un personaje, uno. No voy a decir el nombre por razones legales, pero desde el 1996, desde el 96 hasta el 2000 algo, no recuerdo exactamente, pero ese personaje ha sido el personaje que más se ha beneficiado de un gobierno junto, por encima de todo. Tú juntas todo lo que se le indica como corrupto en este país, lo suma de todos los periodos gubernamentales, sin incluir este, por el tiempo que tiene. Tú coges a lo que se indican como corruptos del gobierno, de los dos gobiernos de Danilo Medina, desde Hipólito Mejía y los tres de Leonel Fernández. Y hay un solo personaje que tú sumando todos los demás no alcanzan ni la mitad de los negocios que él hizo y que sigue haciendo. Y no hay ningún medio en este país, ninguno, que nunca lo haya señalado. Y si yo lo señalo aquí y digo, me cierran el programa. No porque los dueños de este canal sean, sino porque lo obligan las autoridades, porque yo he difamado a una gran personalidad del país. Pero esa personalidad que yo me refiero no puede dejar claro, no puede revelar el origen de su riqueza. Y siempre tiene los amigos que lo defienden en los medios, y los medios son de él. Pero bueno, para no dejarme emocionar y que se me zafe el nombre
yo voy a dar por terminado para que sea Momentum, si se atreve a decirlo, que Momentum lo diga, que aquí llegó haciendo desorden, pero bien, Momentum tendrá a Enrique de León con él. Trabuco, así que espero que ustedes no se muevan de ahí y vean a Enrique de León haciendo interesantes afirmaciones sobre temas interesantes de la vida nacional. Será hasta mañana cuando estaremos de nuevo con ustedes en una entrega más de sentido común. Recuerden, no olviden la fecha de hoy como homenaje al doctor José Francisco Peña Gómez. Hasta entonces.